Bueno, el día de hoy voy a presentar la calificación de la segunda práctica de seminario de Sistemas 2 de la Facultad de Ingeniería de la Escuela de Ciencias y Sistemas. Básicamente primero así rápidamente vamos a explicar de qué se trata la práctica. La práctica consiste en tomar archivos de texto, los cuales por medio de un web service se van a procesar hacia una base de datos para obtener el número de carnet. Ya con el número de carnet se procesa la nota o se ingresa la nota y dependiendo de las validaciones con un intervalo de confianza del 75%, esa información se mete a una tabla. Ya metida la información en esa tabla, se procesa una bitácora que lo que hace es leer dicha tabla, guardar un archivo de texto con dicha información y después esa información es subida por medio de FTP a un servidor, valga la redundancia, de FTP. Empecemos primero con las configuraciones generales. Primero vamos a ver cómo se configura, en Windows XP es bien simple la configuración de un servidor FTP. Abrimos el panel de control. Ya en el panel de control nos vamos a las herramientas administrativas. Yo en este caso ya lo tengo instalado, solo voy a mostrar cómo es la instalación de dicha, o cómo sería la instalación para un servidor FTP. Corrigiendo, vamos a agregar o quitar programas. Ya acá nos vamos a agregar o quitar componentes de Windows. Esto se tardará un poco, así que vamos a esperar un poco a que esto cargue. Haciendo un paréntesis, si no lo dije antes, lo digo ahora. Debido a que estoy utilizando una máquina virtual, puede haber cierta estática en el sonido de grabación, pero eso no implica que no podamos trabajar y hacer la presentación. Tenemos aquí lo siguiente. Entonces nos muestra esta ventana. Cabe mencionar de que para esto también tenemos que instalar el IIS, ¿verdad? O los servicios de Internet Information Server, ¿verdad? Que está acá. Seleccionamos esta opción, como verán aquí ya está seleccionado porque ya lo tenía instalado. Y en detalles, porque por default no lo va a instalar, venimos y también chequeamos la opción de servicio de protocolo de transferencia de archivos. Es importante mencionar de que para esto es imprescindible tener un CD de instalación de Windows, ya que nos pedirá dicha información. Aquí en esto yo lo doy cancelar, porque al final de cuentas pues ya lo tengo instalado. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo que voy a hacer es, de hecho, para tenerlo como referencia, aquí ya tengo mi FTP corriendo, ¿verdad? Lo tengo de esta manera, estoy pulsando F5 y verán que esas son obviamente las pruebas que yo he ido haciendo. Si se dan cuenta, el formato del archivo de bitácora es el nombre de la bitácora, guión bajo la fecha y la hora, ¿verdad? Esa es la manera en que lo guardan. Así vamos viendo la diferencia de cada archivo. Más adelante regresaremos acá a ver si ya se guardó. Como siguiente paso, vamos a mostrar la estructura de archivos. Según las especificaciones de la práctica, necesitábamos tener dos tipos de carpetas, o dos carpetas, o más bien dicho tres. Tenemos la carpeta de archivos, que es la de origen, la que estábamos viendo. En este caso, estos tres archivos, voy a abrir uno, fueron proporcionados por los auxiliares, y con estos vamos a poder nosotros cargar esta información a la base de datos. También tenemos los archivos procesados. Cabe mencionar que está vacío ahorita, precisamente borré los archivos de prueba, precisamente para ver que de aquí van a venir a caer los archivos que ya fueron procesados. Y la bitácora. En la bitácora, aquí donde se va, en esta carpeta yo la agregué para ir guardando aquí la bitácora. ¿Qué va a pasar? Cuando la bitácora sea guardada, se va a guardar en este nivel. Cuando ya se haya subido al FTP, viene a caer a esta carpeta. Pero esta es una copia. Esta es una copia realmente de los archivos de bitácora. ¿Por qué? Porque nosotros, o más bien dicho, yo lo configuré de tal manera
que aquí en el FTP root es donde vienen a caer, o esta es la carpeta del FTP server. Esta de acá es simplemente copia de los mismos archivos, solo que aquí los mueve ya que se ha cambiado o más bien dicho, se ha subido el archivo FTP. Bueno, empecemos. La primera parte de esto, para poder ver esto, o más bien dicho, para poder empezar a procesar y trabajar esta práctica, es la configuración del web service. Para eso yo utilicé una aplicación en .NET 2005 y aquí ya tengo abierto el web service, pero les voy a mostrar qué habría que hacer. Le damos en archivo file y le damos new website. Aquí tenemos el ASP.NET website y aquí abajo podemos nosotros configurar el nombre de cómo le queremos llamar. En este caso, si no estoy mal, lo llamé web service seminario. Entonces, y le damos OK, lo que nos va a hacer es de que nos va a crear un web service de lo más simple, que al final de cuentas llevará este método de hola mundo. Yo no se lo quité, y de hecho aquí abajo hay algunos otros, hay métodos que yo fui probando, ¿verdad? Entonces, para ir probando y haciendo ahí sí que pruebas de cada situación. El método real que yo utilicé es este, insertar archivo. ¿Qué es lo que hace este? Lo voy a ir explicando. Bueno, al principio verán que acá tenemos declaración de un sinnúmero de variables para irlo haciendo de una mejor manera. Y nuestro string de conexión, o más bien dicho, la forma en que nos conectamos a la base de datos es esta. Y aquí están todos los parámetros, el data source, el catálogo, que en este caso es la base de datos, y va a ser la práctica 2, el user ID y la contraseña. Para hacerlo más dinámico, en este caso yo utilicé una tabla en la base de datos. ¿Por qué no nos vamos de una vez a la base de datos y la voy a mostrar? En la base de datos tenemos, de aquí están de hecho las tablas de la práctica 1 también. Entre las tablas, que de hecho no son muchas, yo tengo la tabla porcentaje. ¿Qué es esta tabla? Para hacer más dinámica la práctica decidí meter una tabla donde al final de cuentas voy a hacer un select. Al final de cuentas, en esta tabla vamos a tener el porcentaje de aprobación del curso. Que si vamos a ir viendo más adelante, esto va a servir para poner si el curso se aprobó o no se aprobó en una columna de la tabla donde van a caer los datos. Explicando rápidamente, tenemos la tabla temp, que es la tabla que utiliza el web service para agarrar el archivo e ir a meter la data ya fusionada con el carnet. Las notas originales fue un archivo de Excel que los auxiliares nos pasaron y con el cual nosotros fuimos cargando la base de datos o de dónde podemos sacar el carnet. Nuevamente, las disculpas del caso por decir nosotros, ya es cuestión o tic mío de referirme a mí mismo como nosotros. Entonces tenemos esta información que esta se cargó a esa que dice a esa tabla que se llama notas originales, ¿verdad? Regresando a la base de datos, tenemos notas archivos, que es a dónde van a caer las notas ya fusionadas con el aprobado y reprobado. Agregué una tabla más que es archivo de lectura. ¿Para qué agregué esa tabla de archivo de lectura? Para hacerlo nuevamente más dinámico, creo que esta es la manera de poder hacer una práctica mucho más versátil. Yo utilicé esta tabla y en esta tabla yo tengo el path o la ruta de cada archivo que yo voy a cargar. Bueno, ya teniendo esto, vamos a entenderlo regresando al web service. Entonces nos vamos a la configuración o al código de web service. Primero, como les decía, tenemos la tabla porcentaje que está acá. Entonces hacemos un query de esta tabla, ¿verdad? Y top 1 por si acaso vamos nosotros agregando porcentajes o algo así, entonces nos va a agarrar el primero que encuentre, ¿verdad? Eso es lo que hace el top 1 en esta situación. Entonces creamos una nueva conexión y un adaptador, un SQL adapter. Llenamos el adapter lo que hace es llenar esta tabla, el de la DT que está declarada acá. Y simplemente, ¿verdad?
le agregamos a notas de aprobación el valor que ya trae acá, ¿verdad? Esta nota de aprobación va a ir fusionada en la tabla TEM, ya más adelante lo vamos a ver. Aquí está la parte que hablaba yo de los archivos de lectura. Venimos y agarramos todos los archivos de lectura y llenamos otra tabla que es de T1, ¿verdad? Como cada corrida vamos a tener, puede hacer que se vaya llenando y llenando y llenando la tabla temporal. Entonces lo primero que hacemos es borrar lo que tenga la tabla temporal. Y al final de cuentas, como su nombre lo indica, es para tabla temporal, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a recorrer la tabla de archivos, esta DT1 que está acá, para ir abriendo cada archivo, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a ir revisando que todo quede y jalando cada archivo que se encuentre en esa ruta o en esa tabla. Nos damos cuenta que aquí por medio del for yo agarro el valor de i según la fila i, de número i, lo asigno a una tabla string, a una variable string. Ya con esto primero, nuevamente verifico que el archivo exista, ¿verdad? Al final de cuentas es importante hacer todas las validaciones que podamos dentro de nuestro código para evitar hasta donde se pueda el 99.9% de excepciones no manejadas, ¿verdad? Entonces tenemos y verificamos que el archivo exista. Si el archivo existe, entramos. Si no, simplemente ignora y pasa al siguiente, ¿verdad? Al siguiente archivo y nos regresaría a esta parte. Entonces abrimos el archivo para leerlo y vamos leyendo cada línea. Y igualmente, mientras el archivo no se finalice el archivo, vamos a ir insertando cada uno de ellos, ¿verdad? Porque si se darán cuenta, aquí tengo dos readlines seguidos, por lo menos en la primera corrida así va a ser. ¿Por qué está así? Bueno, según el archivo, y vamos a ir al archivo así rapidito, los archivos proporcionados en el encabezado tienen los nombres de las columnas. Entonces, para ignorar los nombres de las columnas, hacemos un readline y después entramos y ya por medio de eso nosotros vamos leyendo ya la información que necesitamos. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a insertar a la tabla TEM. ¿Qué vamos a insertar? El nombre, el curso, la nota, el porcentaje, que es el que arriba tomamos de la tabla, del porcentaje, el archivo. Como dato yo voy guardando el archivo de cuál se cargó y el usuario. Entonces vamos a ir viendo aquí como la línea viene separado por comas, entonces yo hago un split de cada cosa y me llevo en el split y en la ruta 0 el nombre, en el split y la ruta 1 el curso, en el split y la ruta 2 o la posición 2 del array la nota. El porcentaje, como nos damos cuenta, es la nota de aprobación. El archivo, pues es el nombre del archivo y el usuario del sistema. Ese usuario lo obtenemos con esta variable de entorno que nos proporciona .NET, que es environment username. Ya con eso nosotros tenemos y venimos y agarramos y ejecutamos el query, que será el insert, y de ahí va de una y otra manera, ¿verdad? Le hace el ciclo completo de todos de todas las líneas del archivo y de ahí cierra el archivo y hace lo siguiente: verifica si el archivo ya existe. Pero ¿qué archivo? Si nos damos cuenta, nos vamos a la carpeta archivos procesados, pero lo que vamos a obtener es el nombre del archivo, este mismo que abrimos aquí y leímos, con la parte procesado.txt. Si ese archivo ya existe, lo borramos. ¿Para qué? Para mover el nuevo archivo, que es el que iría acá. Que al final de cuentas, si existe el mismo archivo, podemos decir casi de seguridad que va a ser el mismo archivo, ¿verdad? Pero como nuevamente caemos a lo mismo, es importante hacer las validaciones para no caer en situaciones de excepciones. Ya después de esto cerramos la conexión, o más bien dicho, con este next sigue el for para todos los demás archivos, se cierra la conexión y termina el proceso. Hasta acá la parte del web service. El web service actualmente ya lo tengo corriendo en el entorno que nos da .NET, y entonces ahora nos vamos en sí a nuestro proyecto de Integration Services.
Este en sí es el flujo de control o el workflow que tenemos nosotros para esta situación, para esta práctica. Como primer paso, así rapidito, tenemos el web service. Ahorita vamos a ver cómo es que va esta información. Del web service se pasa a la parte de la fusión de la información. Después se toma la bitácora. De la bitácora se renombra el archivo. ¿Cómo se renombra el archivo? Este es el archivo ya de bitácora, ojo con eso. Y aquí tenemos un for. ¿Qué es este for? Nuevamente es lo mismo. Nosotros aquí en el web service tenemos la situación de que podemos mover, como nos damos cuenta, varios archivos a la vez. Entonces este web service aquí, si nos damos cuenta, en esta carpeta tenemos 3 archivos. Entonces vamos a mover los 3 archivos, ¿verdad? En este caso nos va a crear una bitácora, solo una bitácora, pero si en dado caso hubiera una situación donde nos cree n bitácoras, por eso es de que digo yo que se busca la manera de hacerlo más dinámica, entonces esto va a ir a leer a la carpeta donde está la bitácora y entonces va a subir el archivo a por medio del FTP server y después mueve el archivo a la otra carpeta que teníamos que se llama subidos, y te la voy a mostrar nuevamente aquí en bitácora, y es subidos FTP. Eso es lo que va a hacer eso. En términos generales, esto es lo que tenemos nosotros de proyecto de Integration Services. Entonces, entremos ahorita a la configuración, si quieren, del web service. El web service tiene algo tan simple como esto. Nos pide la conexión del web service, que el web service tiene la siguiente conexión. Esta es la conexión del web service. Voy a marcar. Esta es la conexión que maneja el web service y si quieren carguémoslo para verlo. Entonces, esta es la conexión que nos pide acá. En esta parte de acá. ¿Verdad? Voy a intentar crear una nueva solo para mostrarles los parámetros de aquí adentro. Aquí va ese URL. ¿Verdad? No lo copié, perdón. Aquí va el URL. Como es y de ahí de esta manera, perdón, puede ya quedar configurado, ¿verdad? Si le damos test connection nos damos cuenta que funciona y ahí está. Yo le voy a dar a cancelar porque yo de hecho ya tengo mi conexión acá. Voy a darle cancelar acá de nuevo para entrar a lo siguiente que les quiero mostrar. Aquí nos pide un archivo WSDL. Este archivo es creado. Hay varias maneras de crearlo. La manera que yo utilicé fue usarlo desde consola. Abrimos un símbolo del sistema y nos vamos a la siguiente dirección. Nos vamos a Visual Studio 8, a SDK, a la versión 2.0 y al aquí tenemos a ver si tenemos nosotros acá, vamos a ver, tenemos le voy a decir cuál es un nombre pseudo en español, aquí está. Nosotros ponemos acá disco y pegamos la ruta del web service. Tan simple como esto, y esto nos lo va a poner en el C. No lo voy a hacer porque me va a sobreescribir el que ya tengo y nos puede generar un conflicto. Entonces con esos discos nos genera el archivo WSDL y lo ponemos en el C. Bueno, lo deja en el C, yo de hecho ahí lo dejé, ¿verdad? Entonces aquí está el nombre de la tarea y nos damos el input, ¿verdad? Que al final de cuentas va a ser, nos pregunta aquí el método que vamos a utilizar. Si se dan cuenta, aquí están todos los que habíamos visto en el código. Y en este caso, pues queda insertar archivo, ¿verdad? El output, ¿verdad? El archivo al final de cuentas queda guardado
pero no hace nada. Este solo de hecho pide un output. Yo lo dejé a un archivo de texto que está ahí. No tenemos ninguna expresión y queda de esa manera. La siguiente parte es la fusión de información, ¿verdad? Que es esto. Esto sí tiene algunas cosas. Voy a entrar a explicar nada más así rápidamente qué es cada cosa. Obviamente nos damos cuenta que aquí viene de la tabla temp y hace un fuzzy lookup. ¿Qué es esta propiedad o este componente? Este es el que a nosotros nos da la opción de comparar dos columnas con cierto grado de confianza. En columna vemos que está el nombre que viene del archivo o de la tabla al nombre que está en la tabla ya de la base de datos, de las notas originales. Y yo estoy pasando el carnet, que eso es la parte importante que necesitamos acá. Toda esta información es la que viene de la, del archivo de texto que ya está en la tabla temp. En avanzado no tocamos, bueno, en avanzado de hecho sí tocamos algo, que es la similitud, que al final de cuentas, como es un 75%, lo damos de esta manera. Regresamos a la tabla de referencia, que es esto, y pues ya queda configurado el fuzzy lookup. ¿Qué más necesitamos? Esta parte de aquí nos sirve para agregar una columna, o por lo menos de esta manera lo usé yo, para agregar una columna al dataset o al result set de información que va a insertarse en la nueva tabla. ¿Qué tabla yo agregué? La tabla resultado, y como se dan cuenta lo pongo como new column. Y aquí está nuestra validación. Si la nota, que es voy a darle cancel. Si la nota, retomando aquí el fuzzy lookup, las columnas, si la nota vamos a marcar, esta que está acá, es mayor o igual al porcentaje de aprobación, que era el que habíamos obtenido de la tabla o desde el web service, le va a poner a esa columna aprobado, y si no, le va a poner reprobado, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer esa situación. ¿Para qué necesito yo un data conversion? Necesito convertir el carnet a un tipo string de esta manera para que no nos dé problemas a la hora de insertarlo a la nueva tabla. De igual manera con el resultado. De alguna manera esto fallaba si no se hacía el data conversion. Entonces creamos otras dos columnas, es el copy de resultado y copy de carnet. Este lookup ya lo utilizamos en la práctica anterior, pero nuevamente lo voy a mostrar. ¿Para qué me sirve? Si se dan cuenta aquí dice especificar cómo manejar las filas con entradas que no concuerdan. Generalmente este tiene aquí por default el fail component. Yo le puse redirect rows to no match output. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy validando es que si la fila no está, yo la agrego. Y si ya está, entonces la ignoro y no la agrego a la tabla, ¿verdad? La conexión, pues obviamente es como agregamos una conexión a la base de datos. Las columnas, ¿qué columnas estoy comparando? El curso, la nota y el carnet, que en este caso lo comparo con copia de carnet, ¿verdad? Lo comparo con la copia, ¿por qué? Porque la copia es la que ya está casteada a lo que nosotros necesitamos. En Advanced no tocamos nada y después pues ya solo damos OK y ya queda. Si nos damos cuenta, acá habla de lookup no match output. ¿Por qué? Porque si no hace match nosotros la insertamos. Si no, no la insertamos. ¿Por qué? Porque obviamente necesitamos insertar las nuevas, por si acaso alguien vuelve a correr el mismo procedimiento para las tablas que ya están. Si nos damos cuenta, aquí está el mapeo, el nombre va nombre, curso curso, nota nota, el porcentaje se ignora, ya no se inserta. Insertamos el archivo, el usuario que habíamos dicho, la fecha de registro también se inserta y el resultado que se ha aprobado o reprobado y la copia del carnet que va a hacer. En sí es eso, es la parte de la fusión de información. Regresamos al control flow y nos damos cuenta de que ahora nosotros tenemos también la opción de la bitácora, perdón. Vamos a ver la bitácora y esto es tan simple como agarrar la tabla, te la voy a mostrar, la tabla
notas archivo, que ahí es donde metimos la información, y pasarla a un archivo de texto. El archivo de texto está configurado con la información de las columnas. Entonces viene de la siguiente manera, lo pone con el input este y sale con el otro, ¿verdad? También si hacemos un preview vamos a ver que el archivo va a quedar de esta manera, ¿verdad? Y entonces el archivo ya queda de esta manera. En la conexión, aquí va donde dice que va delimitado, ¿verdad? Delimitado por comas, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros hacemos, y el nombre de hacia dónde va a ir a caer el nombre del archivo, ¿verdad? Que eso está, bueno, aquí nos pide el nombre del archivo y aquí es donde vamos a poner eso. No lo voy a verificar porque, como les digo, ya está configurado. Y esta es la bitácora. Después de la bitácora tenemos el renombrar el archivo. ¿Qué va a hacer? Utilizamos un File System Task Editor, que al final de cuentas utiliza una variable de usuario que se llama rename, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene esa variable rename, por cierto. Si nos damos cuenta, la variable rename está acá y aquí está la expresión. Vamos a ver la expresión. Si nos damos cuenta, estamos obteniendo la fecha, ¿verdad? Y si evaluamos, nos damos cuenta que ahí va cambiando. Cada vez que le doy clic va cambiando el nombre del archivo, porque obviamente la hora del sistema va cambiando, y ese es el nombre de la bitácora que vamos a tener, ¿verdad? Entonces renombramos el archivo, y obviamente el archivo original, esa es otra variable, que ese solo tiene la ruta bitácora.txt, que es el que genera el bitácora, la tarea de bitácora del workflow, ¿verdad? Entonces esto queda de esa manera, y después entra el FTP. El FTP, de igual manera, nosotros tenemos la conexión acá del FTP, ¿verdad? Que sería aquí solo poner localhost, y si yo le doy test, la conexión tuvo éxito. Entonces ahí ya funciona, ya funciona y queda la conexión del FTP configurada. ¿Qué archivo vamos a transferir? Pues la variable nombre archivo, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a subir? Se va a subir a la raíz del FTP, ¿verdad? Entonces aquí verifica si el archivo existe, lo sobrescribe. De todas maneras es para verificar y evitar problemas. Tenemos mover bitácora, que es lo mismo, File System Task Editor, solo que ahora lo mueve con el nombre que tiene y lo mueve a la carpeta, o el destino va a ser una variable que al final de cuentas va a ser la de subidos FTP. El for each loop también habría que verlo. Esto lo que tiene es de que tiene una colección, y entonces va a buscar en bitácora todos los archivos que encuentre. Esto es por si acaso se quiere meter en su folder. Yo no lo voy a hacer porque si no, al chequear esto, lo que vamos a ocasionar es de que se meta en la subcarpeta, y ahí está la carpeta de subidos FTP. A este punto ya solo queda ejecutar nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, verificando, tenemos nosotros aquí las notas. Voy a hacer un select aquí de notas archivo. Nos damos cuenta que está vacía. Y simplemente ejecutamos. Esto lleva un poco de tiempo, ya que el web service tiene que levantarse, también tiene que pasar la tarea de la fusión de información y todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo que aquí va caminando de a poco cada proceso. Ahorita ya pasó web service, ahorita está en la fusión de información, ya pasó a bitácora, renombrar, y pasó todo. Lo voy a dejar corriendo en este caso para poder ir viendo los workflows. Si entramos acá, nos damos cuenta que encontró 67 filas en la tabla temporal, las pasó para acá, verificó, les puso su carnet, las metió acá
les metió acá para la conversión de la conversión de la 1167 y nuevamente como no había ninguna en la tabla lo metió al destino, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Nos vamos a la bitácora y aquí simplemente lo pasó del destino a la bitácora. El FTP server también lo subió, ahorita lo vamos a ir a actualizar para que se den cuenta. Hoy tenemos de fecha 29, es para tenerlo en cuenta. Y ahora nos vamos a la carpeta archivos. Una de las cosas que había que hacer es que los archivos se mueven. Si se dan cuenta ya no están aquí. Ahora se vinieron a archivos procesados. Aquí está notas 1 procesado, notas 2 procesado, notas 3 procesado. En bitácora aquí tampoco hay nada, pero el archivo sí se subió. Y es este. Si nos damos cuenta tiene fecha del día de hoy. Y si vemos la hora, 7 de la noche con 49 minutos y 05 segundos. Y nos damos cuenta aquí abajo la hora está de esa manera. Ok, ahora falta ver si funciona el web service, pues más bien dicho el FTP. Venimos al FTP y solo le voy a dar F5 para actualizar y nos apareció otro archivo, que es este, ¿verdad? Si nos damos cuenta es el archivo que subió hoy, le voy a dar clic y aquí está todo el archivo con toda la información de cada uno de las notas y la fusión de información, ¿verdad? Voy a hacer una corrida más. ¿Para qué una corrida más? Bueno, la corrida la voy a hacer precisamente para darnos cuenta. Bueno, falta hacer el select, ¿verdad? Nos damos cuenta aquí abajo, a ver si lo puedo seleccionar, no lo puedo, pero ahí está. Tenemos 67 filas. Voy a hacer una corrida más y voy a... ahí sí que tengo una en mi carpeta de backup o copia de archivos. Los voy a regresar y los voy a pegar acá. ¿Para qué? Para que vean de que hay donde está la validación de las filas. Paramos esto y vamos a poner el de fusión de información y nuevamente lo corremos. Ahorita estará en la parte de web service, por eso no lo vemos aquí porque lo importante ver es esta parte. Entonces, ya que lo tenemos, bueno, dentro de poco llegará acá. Aquí está. Ok. Si nos damos cuenta, nuevamente en la tempa metió 67, pasó 67 acá, también le agregó a 67 el carnet, convirtió 67 filas, pero aquí no pasó ninguna. ¿Por qué no pasó ninguna? Porque ya están, ¿verdad? Porque ya están ahí. Obviamente, si nos vamos aquí al FTP, no subió otro archivo. ¿Por qué? Porque, y si nos damos cuenta, del mismo tamaño. ¿Por qué? Nos subió otro archivo porque la tabla de notas archivos sigue teniendo las 67 filas, ¿verdad? Lo corremos nuevamente y aquí están las 67 filas. Bueno, hasta donde veo, espero que no se me... voy a explicar algo más aquí antes de que se me olvide. Si nos damos cuenta, aquí están el resultado. 22 reprobados, 10 reprobados, 67, 78 aprobado. La nota tiene 60, vamos a ver si hay alguna de 60 por aquí. Desafortunadamente creo que no hay ninguna de 60 puntos. Bueno, pero al final de cuentas, si nos damos cuenta, mayor o igual a 60 nos da la nota de aprobado y menor de aprobado. Ok, con esto concluimos la explicación de la segunda práctica. Espero que haya quedado y haya sido lo suficientemente descriptivo. Gracias.